Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena semana. Hola Giacomo, ¿cómo estás? Hola Chema, hola Marcelo, ¿qué tal? Hola Jonathan, saludos. Pedro, ¿cómo estás? Acá Franco me pregunta qué tal mi día. Largo, bastante largo. Esta es mi última actividad del día. Acá Eduardo nos está mandando saludos desde San Juan de Miraflores. Hola Juan. Franco Vidal desde ATE. ¿Cómo está Franco? Hola Luis. Buenas, buenas. Camari nos está mandando saludos desde Trujillo también. José Chumpitaz desde Surco. Patrick desde Chile. Lucas desde Iquitos. ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse. Hemos estado recibiendo varias preguntas durante el día que voy a tratar de responder todas y también ir respondiendo las preguntas que me hagan acá durante el en vivo. Así que podemos esperar un minutito más y empezamos. Hola Alberto. Hola Giacomo. Un saludo para Cristian que se conecta desde Chosica. Acá nos están preguntando cómo va la elección de los magistrados del TC. Ya hemos terminado la etapa de las evaluaciones curriculares y pronto vamos a iniciar con la etapa de las entrevistas personales. Un saludo para Chinito desde Chiclayo. Otro saludo para Guillermo que nos está escuchando desde Argentina. Acá Imi nos manda mucha fuerza, gracias, la necesitamos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, creo que ya podemos empezar y acá Ronald está preguntando si es que vamos a darle el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres y esa es una de las varias preguntas que me han hecho hoy día. Estamos todavía debatiéndolo como bancada, pero definitivamente nos inclinamos hacia no darle el voto de confianza. Mi posición personal es que no debemos darle el voto de confianza al gabinete Torres. Creemos que no hay realmente un cambio de rumbo. Siguen, digamos, varios ministros cuestionados en este gabinete. De hecho, solamente se han hecho 6 cambios y estos cambios la verdad es que no son satisfactorios en lo absoluto. Y además tenemos a un presidente del Consejo de Ministros que lo primero que ha hecho ha sido confrontar y atacar al Congreso de la República. Entonces consideramos que
no podemos darle el voto de confianza a un gabinete que no significa una mejora respecto al gabinete anterior y que además confronta y ataca y amenaza al Congreso de la República. Bajo esos términos es imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Acá nos están preguntando que si no damos el voto de confianza, ¿cierran el Congreso? No. Si es que el Congreso le negase el voto de confianza a Aníbal Torres, habría una caída del gabinete y se tendría que presentar uno nuevo. Solamente habría lugar para un cierre del Congreso en caso se nieguen 2 cuestiones de confianza consecutivas, ¿no? Acá Luis nos está diciendo que él cree que un cierre del Congreso está cerca. Yo la verdad es que creo que definitivamente esa es la intención del gobierno, ¿no? Y creo que la conferencia de prensa de Aníbal Torres nos ha dado bastantes señales bastante claras respecto a eso, ¿no? Están no solo atacando a la oposición, sino criminalizándola. Y eso, la verdad es que me lleva a pensar que la estrategia del gobierno es trabajar hacia un futuro cierre, definitivamente. Pero eso es algo que nosotros no vamos a permitir desde el Congreso de la República. Acá Joel nuevamente pregunta qué pasa si no le damos el voto de confianza, si sería la tercera vez. No, en realidad el Congreso, a pesar de que mi bancada ha votado en contra en el caso de los 3 gabinetes que se han presentado, el Congreso le ha otorgado el voto de confianza a todos los gabinetes hasta el momento. Así que si es que en este caso el Congreso le niega el voto de confianza, sería la primera vez. Jesús pregunta si pueden hacer una negación fáctica como Vizcarra. No. No se puede hacer no se puede interpretar fácticamente la negación o aprobación del voto de confianza. El hecho de que Vizcarra lo haya hecho es altamente cuestionable. Y justamente a raíz de eso aprobamos la ley que precisa el uso de la figura de la cuestión de confianza. Y en esa ley señalamos expresamente que no se puede utilizar el voto de confianza para empujar reformas constitucionales, para invadir funciones que son exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, y también señalamos que no se puede interpretar fácticamente el voto, que el voto se aprueba o se niega de manera expresa, y esa decisión es comunicada al Ejecutivo por parte del Congreso. Entonces no está la posibilidad de hacer una negación fáctica. Y esta ley fue, digamos, demandada por parte del Ejecutivo frente al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha señalado que no procedía la demanda de inconstitucionalidad. Por lo tanto, la verdad es que ya no hay lugar para llevar a cabo una negación fáctica o una aprobación fáctica, ¿no? Estoy tratando de leer sus preguntas, pero se me pasan un poco rápido. Acá Joel me pregunta qué opino del ministro de Salud. Creo que es una vergüenza tener una persona así en el Ministerio de Salud, sobre todo en el contexto en el que estamos. Nuestro sistema de salud tiene que ser objeto de una reforma profunda, y definitivamente la persona que está a cargo de la cartera en este momento no está a la altura de las circunstancias. Así que ese es uno de los varios motivos por los cuales no creemos que debemos darle el voto de confianza a este gabinete. A ver, vamos a ver qué me están diciendo acá. El nuevo asesor médico veterinario. Así es realmente una burla, una falta de respeto, sobre todo considerando la cantidad de afectados y fallecidos por la pandemia que hemos tenido, que tengamos a estas personas a la cabeza del Ministerio de Salud. Es una falta de respeto hacia la ciudadanía y una falta de respeto hacia todos los peruanos que murieron a raíz de la pandemia.
Acá Mauricio me pregunta qué opino sobre el ministro Juan Silva, el ministro de Transportes. Considero que es un ministro que no puede permanecer en el ministerio y eso me lleva a otra de las preguntas que me hicieron, que es que por qué no se censura al ministro. La verdad es que están surgiendo muchísimos cuestionamientos y la verdad es que sospechas respecto a por qué muchísimos congresistas no están dispuestos a firmar esta moción. Hasta el momento creo que somos 9, creo que ya son 11 congresistas los que hemos puesto nuestra firma en esta moción de censura. Y la verdad es que no me explico qué razones existen para mantener a una persona tan cuestionada a la cabeza de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sinceramente, se presta a demasiadas suspicacias. Han salido informes periodísticos que señalan que hay muchísimos congresistas que se han ido reuniendo con el ministro. Definitivamente la negativa de muchos congresistas a firmar esta moción de censura levantan suspicacias y legítimas sospechas, creo yo, respecto a la transparencia con la cual se están manejando. Así es, Luis. Dice que es un ministro intocable y que hay gato encerrado. Estoy de acuerdo contigo. Acá están diciendo que esperan que no cambiemos de decisión luego de las disculpas pedidas por Aníbal Torres. Definitivamente no vamos a cambiar de opinión por las disculpas pedidas por Aníbal Torres, que son unas disculpas, la verdad, bien poco genuinas desde mi punto de vista. Ya estamos acostumbrados a este discurso contradictorio que tiene el nuevo presidente del Consejo de Ministros, en el cual nos llama al diálogo, pero al mismo tiempo nos ataca, nos criminaliza, nos denuncia y ahora nos pide disculpas, pero yo no veo que en los hechos eso se traduzca realmente en una posición, digamos, que busca el diálogo. Así que la verdad es que esas disculpas, si es que no se traducen en actos concretos, son palabras que se las lleva el aire. Acá me están diciendo que tenemos que ver el lado bueno, que por lo menos ya se quitó el sombrero el presidente. Bueno, el hecho, la verdad, es que más allá de sombrero o no sombrero, el hecho de que se lo haya quitado, digamos, de un día para otro y nunca más se lo ponga, dice bastante respecto a lo genuino que era el uso del sombrero por parte de Pedro Castillo, ¿no? Parece ser que si se lo quita tan fácil, entonces no parecía ser una costumbre tan genuina por parte suya. Acá me preguntan si formaría parte de la siguiente mesa directiva del Congreso. La verdad es que no lo estoy considerando porque formar parte de la mesa directiva, digamos, quita mucho tiempo y definitivamente a mí lo que me interesa es formar parte de las comisiones de las cuales soy miembro al día de hoy. Así que no lo estoy considerando. Jesús pregunta si es viable censurar a uno por uno a los ministros. Sí, es viable. Sin embargo, es importante recordar que, digamos, ya que estamos en esta discusión sobre la negación de la confianza, el gobierno puede hacer cuestión de confianza respecto a los ministros que sean objetos de censura. Entonces, yo escucho a muchas personas decir, ok, no les pueden negar el voto de confianza al gabinete, porque eso sería quemar una bala de plata. Sin embargo, creo que hay este discurso de las balas de plata es un falso discurso, ¿no? Realmente la cuestión de confianza la pueden presentar ellos respecto a cualquier ministro, respecto a una política general de gobierno, respecto incluso a un proyecto de ley. Entonces,
Creo que estamos cayendo en una falsa narrativa de las balas de plata. Miriam dice que el gobierno está asaltando a las instituciones, despidiendo a gente capacitada por cuota política. Así es. Están, y esto lo he dicho varias veces, ¿no? Creo que este gobierno ve al Estado como un botín, como una especie de agencia de empleos, y se están dedicando a copar los ministerios, a copar las distintas instituciones con personas que no están capacitadas para hacerlo, simplemente para pagar favores políticos y cumplir con cuotas. Y eso es algo que finalmente nos va a hacer muchísimo daño, porque no son decisiones que son fácilmente reversibles. Y eso es algo muy preocupante, ¿no? Acá me están preguntando sobre la denuncia constitucional a Castillo. Y bueno, esta es una denuncia constitucional que han presentado Lourdes Flores, acompañada de otras personas, en contra del presidente Castillo por traición a la patria, a raíz de las declaraciones que tuvo el presidente Castillo en su entrevista con Fernando Rincón, en la cual señaló que él quiere consultar a la ciudadanía para entregarle, digamos, una salida soberana a Bolivia, al mar. Entonces, esta denuncia constitucional lo que hace es ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que de hecho ya admitió la denuncia la semana pasada. Sin embargo, una denuncia constitucional es un proceso largo, digamos. Entonces, eso va a tomar un tiempo todavía. Nuevamente me preguntan si yo creo que van a cerrar el Congreso. Creo que esa es su intención, definitivamente. Así es. Acá Jesús Aragón dice que el discurso de las balas de plata ya aburre, que es muy cliché. Estoy de acuerdo contigo. Y no solamente aburre y es cliché, sino que creo que es un falso dilema, ¿no? Nosotros no somos, digamos, dueños de las balas de plata. Porque como dije hace un ratito, el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza en cualquier momento. No solamente cuando presenta un nuevo gabinete. Pueden hacer cuestión de confianza cuando censuramos un ministro, pueden hacer cuestión de confianza para promover una política general de gobierno respecto a un proyecto de ley. Entonces, es una ilusión creer que el Congreso, digamos, es el guardián de las balas de plata. Acá me están preguntando cuál va a ser el próximo proyecto de ley que voy a presentar, y eso también es algo que me han venido preguntando durante el día. Estoy trabajando, porque me preguntaron qué pasó con el proyecto para crear los distritos uninominales, y estoy trabajando en este momento en las últimas correcciones y los últimos detalles de este proyecto, que lo voy a presentar en conjunto con otros dos, con el proyecto de ley del voto voluntario, que lo estoy presentando en coautoría con Alejandro Cabero, y también lo voy a presentar junto con el proyecto de ley que busca la renovación del Congreso, para que, digamos, el periodo parlamentario no dure 5 años, sino que el Congreso se pueda renovar cada 2 años. Entonces, eso lo que busca es generar que el ciudadano pueda tomar decisiones, digamos, más seguido, y pueda realmente evaluar y premiar o castigar a su congresista. Si considera que lo está haciendo bien, puede volver a reelegirlo para que tenga, digamos, un periodo más de 2 años y medio, o de lo contrario, reemplazarlo por otra persona que ejerza mejor su labor de representación. Y creo que eso va a generar un fortalecimiento del Congreso, un fortalecimiento de la función representativa de los congresistas.
Acá me están preguntando qué opino sobre la SUNEDU, que es otra de las preguntas que me han hecho. Nos han preguntado, bueno, cuál es mi postura respecto al dictamen respecto al SUNEDU y cómo vamos a votar. Mi posición personal es que este dictamen no ha seguido las formas que se deben seguir a la hora de implementar cambios. Yo considero que SUNEDU es una institución que, como cualquier otra institución, no es perfecta. Creo que la reforma universitaria, digamos, puede ser objeto de mejoras. No considero que sea, digamos, que esté escrita en piedra y que sea intocable. Sin embargo, creo que la forma en la cual se han propuesto estos cambios no ha sido la mejor. La fórmula que se está proponiendo pretende, digamos, volver a un modelo similar al que se tenía antes, que tampoco dio buenos resultados. Entonces, considero que si bien la reforma universitaria y la SUNEDU puede ser objeto de mejoras y puede ser perfeccionada la reforma, estas reformas tienen que ser objeto de un debate amplio, se tienen que conseguir los consensos necesarios y creo que no ha sido el caso con este proyecto de ley que ya tiene un dictamen que ha sido aprobado en primera votación en el Pleno. Entonces, mi posición en particular es en contra de este dictamen y como bancada estamos discutiendo respecto a cómo vamos a votar en la segunda votación, pero nuevamente nos inclinamos hacia votar en contra. Así es, acá Joao está diciendo que el modelo de la Asamblea Nacional de Rectores era un desastre. Efectivamente, no dio buenos resultados, ¿no? Y eso no quiere decir que lo que tengamos ahora sea la perfección encarnada, tampoco. Pero creo que si vamos a buscar cambios y mejoras, estos tienen que ser objeto de debate, tienen que ser realmente consultados con expertos, revisar, digamos, qué se hace en otros países y realmente encontrar soluciones que beneficien a todos, ¿no? Y me parece que este proyecto de ley ha sido impulsado un poco entre gallos y medianoche, no ha habido un amplio debate. Yo considero que este proyecto en realidad debería regresar a la Comisión de Educación para que se siga debatiendo y realmente poder encontrar una fórmula que genere beneficios para los estudiantes. Acá me están preguntando cuándo va a ser la segunda votación sobre la ley de autonomía universitaria, cuando se convoque el próximo pleno, que creo yo ya va a ser en marzo. No estoy, por lo menos hasta el momento, yo no tengo noticias sobre un próximo pleno, por lo menos esta semana no va a haber. Acá me están preguntando si las universidades ya pagan impuestos o todavía. Bueno, las universidades con fines de lucro pagan impuestos. Y las universidades que no tienen fines de lucro no pagan impuesto a la renta, como no lo hace ninguna otra organización sin fines de lucro. A ver, acá Luis está diciendo que la idea de tener elecciones generales crece cada día más y más. El Congreso lo tiene pensado. Esa es otra de las preguntas que me hicieron durante el día. Me preguntaron, bueno, cuál es mi postura respecto a que hayan elecciones generales. Yo la verdad creo que es constitucionalmente debatible. La Constitución, digamos, no señala si las elecciones que convoca el presidente del Congreso en caso no haya, digamos, en caso no haya presidente y tampoco vicepresidentes, señala que se convocan elecciones. Creo que, digamos, ambas posturas, tanto la que señala que son elecciones generales porque tenemos un régimen presidencial, como la postura de que, digamos, que la destitución de un presidente o la ausencia de un presidente no debería
acarrear la disolución del legislativo. Creo que ambas posturas tienen fundamentos bastante sólidos, por lo tanto es debatible constitucionalmente desde mi punto de vista. El único precedente que hemos tenido fue durante el gobierno de transición de Paniagua, en el cual el Congreso, convocó elecciones generales y para ello incluyó una disposición transitoria en la Constitución. Entonces, más independientemente de la discusión sobre si son generales o si son solo presidenciales, esta decisión va a tener que pasar definitivamente por una reforma constitucional a través de una disposición transitoria. Sin embargo, creo que esta discusión está, un poco fuera de tiempo, ¿no? O sea, estamos todavía bastante lejos de un escenario en el cual no hay presidente, no hay vicepresidente, asume el presidente del Congreso y se convocan elecciones. No creo que tenga mucho sentido detenernos a tener esa discusión. Es más, creo yo que quienes están poniendo esta discusión en agenda o sobre la mesa en este momento en particular son quienes tienen interés en que no proceda la vacancia y creen que así van a disuadir, y de hecho lo están logrando, están disuadiendo a los congresistas que tal vez podrían inclinarse en algún momento a apoyar una futura moción de vacancia. Es una especie de no sé si amenaza es la palabra, ¿no? Pero sí es una advertencia velada esta discusión que se ha puesto sobre la mesa de que se van todos. Creo que es una discusión que todavía está muy lejana en el tiempo y en su momento, si es que llega a ese escenario, tendremos que ver cuál es la mejor salida para el país. Pero definitivamente no creo que debamos detenernos a tener esa discusión en este momento y además creo que es debatible constitucionalmente. Acá nuevamente me preguntan si vamos a censurar al ministro de Transportes y yo, junto con otros 10 congresistas, si no me parece, hemos firmado la moción de censura. Mi bancada al día de hoy acordó firmar en bloque la moción de censura y espero que más congresistas lo hagan porque ese ministro no puede permanecer en esa cartera. Ronald me pregunta si volvería a postular. Sí, volvería a postular, definitivamente. Cuando postulé, creo que jamás me imaginé que este iba a ser el escenario político, pero definitivamente incluso si lo hubiera sabido en su momento, hubiera tomado la decisión de todas formas. Creo que justamente es en este momento de crisis en el cual necesitamos entrar a la cancha y realmente participar activamente en política, porque creo que es nuestra responsabilidad. Y espero que más jóvenes se animen a hacerlo. Acá me están preguntando si se podría agregar algún requisito para que los que postulan a la presidencia mínimo tengan una maestría y que no tengan condenas judiciales. Sí, definitivamente creo que es importante, en la Constitución ya se introdujo esa reforma y quienes tienen sentencias por delitos dolosos están impedidos de postular. Sin embargo, yo no estoy tan convencida respecto a la utilidad de exigir, maestrías, doctorados. Creo yo que eso no necesariamente es una garantía respecto a la calidad de nuestras autoridades y creo más bien que más efectivo sería que la ciudadanía, que los electores hagan un trabajo, más reflexivo a la hora de elegir a sus autoridades. Creo que finalmente está en manos de la ciudadanía quiénes van a ser quienes nos gobiernen. Y debemos nosotros ejercer el voto con responsabilidad y creo que eso definitivamente es un control más efectivo que poner mayores requisitos académicos a través de la ley. Acá me están diciendo que Castillo tiene una maestría de la César Vallejo.
A ver, acá me están diciendo que un requisito que se debería exigir es que hayan trabajado al menos 10 años en el sector privado. Eh, y yo la verdad es que no estoy tan segura respecto a qué tan efectivo sea ese requisito, ¿no? Eh, si bien, digamos, es importante tener cierta experiencia laboral, eh, yo considero que es deseable tener personas que hagan carrera en política. Y creo que es perfectamente válido que existan personas que quieran hacer una carrera en política. Creo que hemos estado un poco acostumbrados durante las últimas décadas a tener políticos que, digamos, entran a la política después de haber culminado o terminado su carrera en el sector privado, ¿no? Entonces entran a política al final de sus vidas profesionales como, digamos, para cumplir con su cuota de servicio público, y creo que eso no necesariamente es positivo. Yo creo que es necesario que cada vez más tengamos cuadros políticos que hagan carrera política. Y además creo que también esto de estar pasando del sector público al sector privado genera ciertos problemas, digamos, de conflictos de intereses, puertas giratorias, que no necesariamente son lo mejor para el país. Yo creo que es perfectamente válido que alguien que ha estado trabajando, digamos, en la empresa privada pase luego a la política, pero, pero creo que no es deseable esto de la puerta giratoria entre el sector privado y el sector público. Acá me están preguntando qué opino respecto a que de haber futuras elecciones generales la derecha presente a un solo candidato. Bueno, definitivamente si es que hay elecciones generales pronto o incluso en el 2026, definitivamente creo que la derecha y la centro derecha debería presentarse en una coalición, en un frente, porque creo que no tendría ningún sentido que repitamos el plato de la última elección. Cayonota me pregunta si ya respondí las preguntas del día de hoy. Ya he respondido varias, todavía me faltan algunas, voy a revisar. Acá Isaac pregunta cuándo se vienen los distritos uninominales y justo hace un ratito les estaba contando que ya estoy terminando los últimos detalles de ese proyecto de ley y que lo voy a presentar en conjunto con otros dos proyectos de reforma política. El primero es el voto voluntario, que lo estoy presentando junto con Alejandro Cabero, y el otro es el de la renovación del Congreso. Así que voy a presentar esos tres proyectos pronto, en paquete. Acá me están preguntando a qué me dedico aparte de mi labor como parlamentaria. No me dedico a nada porque la labor parlamentaria es de dedicación exclusiva. Los parlamentarios no se pueden dedicar a otra cosa que no sea ser congresista, y la única excepción es la cátedra. Acá Claudia exige más fotos con Bushi, es verdad, hace tiempo que no publico fotos con Bushi. Ya se viene. Ya, me estoy olvidando algunas de las preguntas que me han hecho durante el día, así que, bueno, Sunedu ya lo cubrimos. Una pregunta que no respondí que está relacionada a lo que estábamos hablando antes respecto a si le vamos a dar el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. Es que si vamos a dialogar con Aníbal Torres, y eso sí lo hemos discutido como bancada y hemos tomado la decisión como bloque de no asistir a la ronda de diálogos que está convocando Aníbal Torres, básicamente porque creemos que no es posible llevar a cabo un diálogo con quienes están amenazando públicamente al Congreso, con quienes están atacando de golpistas a la oposición y a quienes pretenden criminalizar a la oposición.
porque han presentado denuncias constitucionales contra los voceros de la oposición, han presentado una censura contra la mesa directiva, incluso Betsy Chávez, que es la ministra de Trabajo, ha presentado una denuncia penal por sedición contra la presidenta del Congreso. Y definitivamente nosotros creemos que no hay diálogo posible bajo esas circunstancias. Así que no vamos a asistir a la ronda de diálogos con Aníbal Torres. Bueno, me preguntaron también por la denuncia de Betsy Chávez. Considero que es gravísimo que se pretenda criminalizar a la oposición básicamente por reunirse y conversar. Vivimos en un país libre hasta el momento en el cual existe el derecho a la libre reunión y a la libertad de asociación, y que un miembro del gabinete esté denunciando penalmente a la presidenta por sedición, por haberse reunido con la oposición en un lugar público, me parece inaceptable y revela la vena totalitaria de este gobierno. Y es justamente por eso que no nos vamos a reunir con Aníbal Torres, no le vamos a dar el voto de confianza, y además creo que su disculpa, la que acaba de hacer hoy día, me parece, digamos, palabras que se las lleva el aire porque no se están traduciendo en hechos concretos. No sirve de nada que nos pida disculpas si en paralelo tenemos denuncias penales, acusaciones constitucionales. Eso simplemente es inviable. Me están preguntando quién es Bushi. Bushi es mi perro. Así es, Chema. Quieren forzar una casita de zarratea con la presidenta del Congreso, cuando no hay punto de comparación. Efectivamente, ¿por qué reunirse a almorzar en un restaurante sería remotamente comparable con las reuniones clandestinas que está teniendo el presidente Castillo en la casa de Zarratea, sin registro alguno de las reuniones y con proveedores del Estado que mágicamente ganan licitaciones y concesiones? No hay punto de comparación. La oposición es libre de reunirse, es libre de conversar, y no hay absolutamente nada malo respecto a eso. Así es la democracia. Y el hecho de que ellos pretendan criminalizar la libre reunión de un sector de la oposición revela la vena autoritaria de este gobierno. Acá Juan Diego me pregunta si voy a enseñar en la Universidad de Lima. Sí, de hecho me han propuesto enseñar en la universidad, así que estoy en este momento evaluando esa posibilidad. Acá Alicia me pregunta qué opino de lo dicho en la conferencia de prensa de Mari Carmen Alba. Bueno, yo considero sinceramente que es un error creer que el gobierno realmente tiene una disposición de encontrar consensos y diálogo. Ya vamos más de 6 meses en el cual vemos esa actitud sistemática de parte del gobierno de atacar a la oposición, de nombrar a ministros que no están capacitados, que están cuestionados. Hemos visto cómo hay incluso personas en el gabinete con acusaciones por violencia de género. Sinceramente, no creo que haya una disposición genuina por parte del gobierno con dialogar y encontrar consensos. Eso me queda a mí clarísimo y por lo tanto creo que es un error creer que esa es una posibilidad. A Caro me pregunta cuántos años tengo. Tengo 33. A ver, voy a ver si no se me queda ninguna pregunta. Ya hablamos del voto de confianza, la denuncia de Betsy Chávez, diálogo con Aníbal Torres, elecciones generales.
¿Qué se me está quedando? Bueno, también me han preguntado respecto a Avanza País. Eh, si yo creo que llegamos en el momento adecuado al Congreso de la República, yo creo que sí, sí hemos llegado en el momento adecuado. Creo que en este momento es importante que exista una oposición que sea clara respecto a cuáles son los principios que defiende y que tenga posturas firmes. Y creo que el trabajo que venimos haciendo desde Avanza País sí responde a esos criterios. Y yo la verdad es que estoy muy contenta con cómo nos hemos venido desempeñando como bancada. Creo que hemos formado una dinámica muy positiva y siempre tratamos de llevar a cabo nuestro trabajo, tanto político como legislativo, respetando los principios que nosotros defendemos, que son los principios por los cuales las personas que votaron por nosotros, votaron por nosotros. Así que tenemos ese compromiso. Acá me están preguntando si veo la posibilidad de cambiar de partido. No. Estamos trabajando muy bien como Avanza País. Somos un grupo muy cohesionado, en el cual estamos bastante alineados en cuanto a los principios que defendemos. Y nuevamente estoy muy, muy contenta con el trabajo que estamos llevando a cabo. Y espero que ustedes también. A ver. Distritos uninominales, ya hablamos de eso. Bueno, nuevamente sobre la vacancia, me preguntan si estoy a favor de la vacancia. Yo estoy a favor de la vacancia y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo considero que desde el momento en que Pedro Castillo nombra su primer gabinete, en el cual habían elementos con preocupantes vínculos al Movadef, ya había una incapacidad moral evidente que se ha venido manifestando a lo largo de estos 6 meses en distintos hechos, ¿no? Hemos visto cómo el presidente se reúne clandestinamente con proveedores del Estado que ganan licitaciones en la Casa de Zarratea, los nombramientos de ministros con acusaciones por violencia de género. Creo yo que hay una incapacidad moral permanente que se ha venido manifestando sistemáticamente a lo largo de estos 6 meses de gobierno. Así que yo estoy a favor de la vacancia y creo que esa es la salida a esta crisis, definitivamente. Y creo que además la vacancia es una figura constitucional contemplada justamente para casos como el que estamos viviendo al día de hoy. No es golpismo, no es antidemocrático. Es perfectamente constitucional y es una herramienta constitucional y democrática con la cual cuenta el Congreso de la República para ejercer control político y sancionar políticamente a un presidente que incurre en conductas tan graves que hacen insostenible su permanencia al mando del país. Por lo tanto, yo considero que la vacancia es el camino que debemos seguir y además que es perfectamente procedente en estas circunstancias. Ahora, ¿tenemos los votos? Claramente no tenemos los votos en este momento. Entonces voy a otra pregunta, ¿no? Que es ¿por qué no vacan a Castillo? Tienen todos los argumentos lógicos, efectivamente tenemos los argumentos lógicos a nuestro favor. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que hayan más congresistas que estén convencidos respecto a esto. Necesitamos 87 votos y al día de hoy no los tenemos. ¿Significa que eso es imposible? No, yo no creo que sea imposible y creo que sí es posible conseguirlos en el futuro. Acá Michael me pregunta, bueno, me había preguntado a qué me dedico, aparte de ser parlamentaria, y como le dije que no me podía dedicar a nada más, ahora me pregunta a qué me dedicaba antes. Antes de ser congresista yo trabajaba en el Congreso, trabajaba como asesora en el Congreso, trabajé ahí desde el 2016 hasta marzo, hasta que cerraron el Congreso el 2019 y entró el nuevo Congreso, el que duró año y medio, en marzo del 2020.
me queda nada. Vacancia, uninominales, reforma universitaria, ya hablamos de ese tema también. Gigi nuevamente pregunta si está en la agenda censurar al ministro Silva. Hay una censura en curso, se están recolectando firmas. Hasta el momento somos, creo que solo 10 o 11 congresistas los que hemos firmado esa moción. Les cuento que justo hoy día tuve reunión con mi bancada y hemos decidido, digamos, que todos los miembros de mi bancada firmen la moción en bloque, así que yo creo que pronto vamos a poder presentar esa moción de censura. Así es, acá nos están diciendo que debemos poner en debate el regreso a clases. Creo que este va a ser un tema bastante problemático porque no veo que este gobierno tenga ese tema entre sus prioridades y realmente no podemos darnos el lujo de que los niños y jóvenes en edad escolar pierdan otro año más. Han perdido 2 años de colegio y el impacto que eso va a tener a futuro es incalculable. Así que ese es un tema que definitivamente vamos a poner en agenda. Ya está en agenda. A ver, acá me están preguntando que si se logra la vacancia Castillo, si yo estaría a favor de una vacancia de Dina Boluarte. A ver, creo que en este punto es importante aclarar que la vacancia por incapacidad moral no puede ser, digamos, trasladada del presidente al vicepresidente. La incapacidad moral es personal, es del presidente de la República, por lo tanto no podemos, digamos, trasladar esa incapacidad a Dina Boluarte. Si es que llegásemos a vacar a Castillo y asume Dina Boluarte, tendremos que ver cuáles son las decisiones que toma Dina Boluarte y ver qué pasa en función a esas decisiones. Pero no podemos, digamos, hacer un 2 por 1. A ver, acá Pablo está preguntando, ¿por qué no reformar la Constitución para que la población pueda revocar al presidente y a los congresistas de su propio distrito electoral? De hecho, hay otra pregunta que me hicieron durante el día respecto a eso que la quiero encontrar. No la encuentro. Pero también era respecto a eso. Yo la verdad es que tengo mis dudas respecto a la revocatoria presidencial. Creo que dado el sistema electoral que tenemos y dado que los presidentes hasta en las últimas elecciones, por lo menos las últimas 2 o 3 elecciones, han ganado en segunda vuelta por un margen, digamos, diferencial muy, muy, muy pequeño, creo que eso nos llevaría a tener revocatorias sistemáticas, digamos, por parte del 50% que votó por el otro candidato, ¿no? Entonces, yo no estoy tan segura de que sea una buena idea aplicar una revocatoria presidencial. Sin embargo, respecto al Congreso, yo sí creo que los ciudadanos deben tener la posibilidad de tomar decisiones respecto a sus representantes más seguido. Y por eso es que estoy presentando esta propuesta legislativa para renovar el Congreso más seguido. Creo que el periodo parlamentario debería ser más corto y que los ciudadanos deberían poder elegir a sus representantes cada 2 años, 2 años y medio, y poder, digamos, reelegir al que lo está haciendo bien por 2 años, 2 años y medio más, o sacar al que lo está haciendo mal y reemplazarlo por otro. Y creo que esto generaría mayor institucionalidad en el Congreso, mejoraría la relación de representación entre congresistas y ciudadanos, y además creo que también fortalecería a los partidos políticos, porque forzaría a los partidos políticos y a los congresistas también a hacer, digamos, campaña más seguido. En el fondo estarían en una especie de campaña permanente, no como ahora que, digamos, pasan 5 años y no hay mayor actividad partidaria. Así que creo que esa es una buena manera de lograr
un efecto similar al de la revocatoria. En el fondo es una especie de revocatoria, ¿no? Pero es acortar y renovar el Congreso más seguido. Acá nuevamente me pregunta por el proyecto de ley de los distritos uninominales, perdón, me trabé. Y como les contaba hace un ratito, estoy ya trabajando en los últimos detalles, puliendo algunas cositas del proyecto y ya pronto lo voy a estar presentando. Acá nuevamente me preguntan sobre si hay una vacancia de elecciones generales o presidenciales. Como ya lo mencioné hace un rato, creo que es debatible a nivel constitucional. Creo que hay argumentos, digamos, bastante coherentes de ambos lados. Yo todavía no sé si tengo una posición muy zanjada respecto a eso, porque creo que hay, digamos, argumentos sólidos en ambas posturas. Pero como mencioné también hace un rato, creo que es una discusión que no tiene sentido tener en este momento porque trata de un escenario que está todavía muy lejano en el tiempo. Así que creo yo más bien que quienes están poniendo ese tema sobre la mesa están más interesados en impedir que haya una vacancia que realmente, digamos, ponerse en ese escenario al día de hoy. Acá Luis me pregunta si creo que sería mejor el Perú si seríamos un Estado federal. No creo. No creo que ese sea el modelo para nosotros. Bueno, creo que ahora sí ya respondí todo. Sí, creo que ya hemos cubierto todos los temas que han estado en debate durante los últimos días. Así que, nada, creo que ya son las 7:59, así que podemos ir terminando. Les quiero recordar que la próxima semana es semana de representación, así que los invito a que vayan siguiendo mis actividades, las cuales las voy a publicar a través de mis redes sociales. Y nada, luego también les quería contar que en el link de mi perfil pueden encontrar todos los proyectos de ley que he presentado, así que los invito a visitar ese link si es que les interesa conocer más sobre mis propuestas legislativas. Y nada, les agradezco muchísimo por haberse conectado, por haber mandado sus preguntas, a los que han hecho sus preguntas ahora también. Espero haber podido responder casi todas las preguntas que me han hecho y haber resuelto sus dudas. Así que nada, les agradezco nuevamente y nos vemos en el próximo en vivo. Chao.